Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hechos 13 y 48 se ha utilizado para respaldar la idea de que Dios ha designado por un decreto fijo y irrevocable a unos para vida eterna y a otros para perdición eterna. La segunda mitad del verso se ha tomado como base para una forma de determinismo, por lo que Dios es el autor de la pérdida de la salvación para algunos seres humanos. Todos los que fueron nombrados, como dice en tazo, la palabra tazo en griego, para vida eterna. Todos los que fueron nombrados para vida eterna. Pero ¿está la acción humana realmente excluida de la prueba de la conversión? El contexto no debe ser ignorado. 2 versículos antes acabamos de leer: A vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Pablo y Bernabé muestran con estas palabras que los judíos hostiles habían hecho su elección personal de rechazar la salvación. Ellos juzgaban, no eran aptos para la vida en la era venidera del reino. Dios no debe ser culpado. No puede haber contradicción entre los versículos 46 y 48. La libertad humana para elegir debe mantenerse en interés de la naturaleza de Dios. De lo contrario, la amplia enseñanza de la Biblia es saboteada. ¿Cómo estos judíos se consideran indignos de la vida eterna? Sin duda, a sus propios ojos pensaban en sí mismos como en plena forma para la vida eterna, así como Pablo pensó en sí mismo como recto delante de Dios, como fariseo antes de su conversión. Más tarde, cuando se enfrentaron a Yeshua y su evangelio, Pablo se convirtió en un ministro intrépido de Yeshua. Aquellos que se resistieron a Pablo estaban haciendo una decisión fatídica contra sí mismos. Ellos estaban mostrando que a pesar de la invitación de Dios a la gracia, preferían su propia forma de judaísmo. ¿Qué entonces del versículo 48? La palabra que aparece, ordenado, dispuesto o designado, es tetakmenoi. Rotterdam nos ha sentido cuando se traduce el pensamiento de Pablo como designado también. Y lo de los pueblos, al oír esto, empezaron a regocijarse y glorificaron a Dios, y ellos creyeron. Todos los que se habían convertido, después dispuestos para la vida perdurable en la nueva era, ¿no? En la era. No es necesario traducir tetakmenoi, o sea, donde dice ordenado, como que en realidad es dispuesto o designado, como dando a entender que Dios, sin ninguna elección humana, había nombrado a algunos para ser salvos. Por ejemplo, el doctor Howard Marshall observó: no hay ninguna sugerencia que recibieron la vida eterna con independencia de su propio acto de fe consciente, en el comentario sobre Hechos. El orden o arreglo puede implicar la predicación apostólica que permitió a la audiencia a los creyentes del Evangelio. Puede involucrar a los conversos estando dispuestos a creer. Así, la vida en el reino venidero no excluía el esfuerzo cooperativo de Dios, los predicadores y los conversos. Tanto la fe humana y la designación divina operando en la regeneración y la conversión. Esta comprensión de Hechos 13:48 nos recuerda las palabras de Yeshua en su parábola del banquete de bodas. Entonces dijo a sus siervos: el banquete de la boda está preparado, pero los que invité no merecían venir. Algunos, sin embargo, eran dignos y al final del proceso de la salvación se les felicitó. Bien, bien hecho, buen siervo y fiel. La palabra merece se relaciona con los griegos axios, palabra digno. La idea en Hechos 13:46 es que los que niegan al Evangelio están evadiendo la invitación a la inmortalidad. Es en este sentido que los judíos rechazaron la luz de ofrecer la salvación de Dios por la gracia mediante la fe en la enseñanza del Evangelio y de la muerte y resurrección de Yeshua. Lucas describe cómo los fariseos desecharon el consejo de Dios. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el propósito de Dios para ellos, rehusando ser bautizados por Juan. Lucas 7:30. No había ningún decreto divino fijo de creer o no creer. Algunos de los que oyeron a Yeshua predicar el Evangelio del Reino activa y deliberadamente decidieron en contra del propósito de Dios para ellos, que debían ser salvos. ¿Cuántas veces quise juntarles?, dijo Yeshua, pero no quisiste. La palabra griega tazo en Hechos 13:48 tiene una variedad de significados para nombrar o pedir a alguien para una tarea.
poner en orden, mandar, elaborar, ordenar, como está escrito en este versículo, prohibir, y en la voz media para arreglar, hacer disposición, establecer de corazón. Todo esto implica que Dios y los seres humanos son los agentes de la creación. Un ejemplo de la palabra se encuentra en la carta de Pablo a Corintios. Ustedes saben que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y han dedicado, etaxan en este caso, a sí mismos al servicio de los santos. Os exhorto, hermanos, a presentar quienes son aquellos y para todo el que colabora en el trabajo y trabaja en él. Presentar de la palabra upotazo en griego. 1 Corintios 16, 15, 16. La tarea del intérprete es discernir la mente del autor, no la teología de la iglesia o de los padres de la iglesia. Cada intérprete debe tener en cuenta que las palabras operan en un contexto y reciben el significado de ese contexto. Con el fin de llegar a una comprensión correcta de una palabra, hay que establecer el significado de una palabra y reconocer, en algunos casos, su amplia gama de significados. Para interpretar la palabra nombrada en Hechos 13:48, para enseñar que Dios, con independencia de cualquier elección humana, consigna a algunos humanos a la destrucción y a algunos al reino de Dios, contradice el contexto, especialmente el versículo 46. Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, o sea, valientemente, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Si uno quiere ser salvo, uno debe elegir esto sobre la base del Dios que nos dice: elige la vida. Deuteronomio 30:19. Si ninguna opción está realmente involucrada, entonces el mandato de Dios para nosotros de elegir es un engaño. Si vamos a elegir, una opción real es posible y necesaria. Esta elección nos coloca en el camino que, si persistimos, nos pone en el reino de Dios por la resurrección en el regreso de Yeshua. 1 Corintios 15:23. Todo esto, por supuesto, pasa bajo la gracia de Dios. El Evangelio del Reino es exactamente lo mismo que el Evangelio de la gracia de Dios, Hechos 20, 24, 25. Y la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua, el Mesías, Juan 1, 17. Es decir, a través de la gracia de la predicación del Evangelio del Reino y su posterior muerte y resurrección, Mateo 16, 21. Confesar a Yeshua y creer que Él es el Señor significa, por supuesto, reconocerle como Mesías, Hijo de Dios, y obedecer su primer mandato de arrepentirse y creer en el Evangelio del Reino. Los conversos no solo deben escuchar acerca de Yeshua, más bien deben oírle predicar su mensaje salvador del reino. Romanos 10, 14. ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? O sea, no han oído la predicación. En este caso tenemos que tener en cuenta la traducción incorrecta de la Nueva Versión Internacional y la correcta comprensión de la Biblia de las Américas. Todo crece a partir de semillas, incluidas las personas humanas. Las personas inmortales también se siembran a través de la semilla, y la semilla es el Evangelio del Reino de Dios. Mateo 13:19 y Lucas 8:11. Ese mensaje semilla del reino produce el fruto del Espíritu, pero nada de esto sucede sin nuestra elección y la cooperación con el programa de la inmortalidad increíble de Dios.